y vivieron felices para siempre. Es como Giselle Pelicot pensó que terminaría su historia. Ella creía que lo tenía todo. Un esposo amoroso con el que había compartido más de 50 años, una familia unida con 3 hijos y 7 lindos y amados nietos, hasta que un día alguien tocó a su puerta y esta visita cambiaría su vida y su historia para siempre. Después de estar con la misma pareja por más de medio siglo, me imagino cualquiera asumiría que conoces todos y cada uno de los detalles de tu otra mitad. Pero la historia de hoy nos demuestra que nunca terminaremos de conocer a las personas, no importa qué tan cercanas sean. Giselle y Dominique Pelicot son originarios de Francia. Ellos se conocieron cuando tenían 19 años y se casaron cuando cumplieron 21. Giselle y su familia eran el ejemplo perfecto de unión y cariño para todas las personas que los conocían. Todo empezó cuando Dominique, de 68 años, fue arrestado por tratar de grabar por debajo de las faldas de varias clientas de un supermercado de una ciudad pequeña al sur de Francia que se llama Massin, que es el lugar donde la pareja decidió asentarse después de retirarse de sus ocupaciones. Cuando los policías visitan la casa de Giselle y le cuentan lo que su marido había estado haciendo, ella no lo podía creer. Y me imagino, nunca pensó que este era solo el comienzo de la película de horror que Giselle nunca pidió protagonizar. Dominique fue puesto en libertad al pagar una fianza, pero la investigación continuó abierta y como parte de la misma, los detectives le retiran todos sus electrónicos. Entre estos estaba una USB que contenía un archivo llamado Abusos. Y yo no sé qué le pasó a la vergüenza en este mundo. Pero bueno, en este archivo se encontraban miles de fotos y videos del mismo Dominique y decenas de hombres extraños abusando de Giselle mientras ella se encontraba completamente inconsciente. Este hombre había estado viviendo una doble vida. Por un lado, pretendía ser este respetable hombre mayor que amaba y adoraba a su esposa y que estaba orgullosísimo de su familia. Y por el otro, resultó ser el líder de una operación clandestina que demuestra que hay personas en este mundo que no merecen existir. Y aunque no lo crean, esta asquerosa organización tenía nombre. Se llamaba Without Their Knowledge, o en español, Sin que sepan. Este hombre creó una página web con la intención de reclutar a otros monstruos como él para que fueran parte de su asquerosa e inhumana fantasía. Y no solo eso. Por medio de este sitio, él les daba instrucciones súper específicas como la dirección de su casa o la hora exacta en la que tenían que llegar y consejos perturbadores como no fumar o ponerse colonia antes de que llegaran para que así Giselle no se diera cuenta de lo que estaba pasando al siguiente día. Tan solo entre el año del 2011 y el 2020, y este dato de verdad me dio náuseas, al menos 72 hombres tomaron la oferta y las instrucciones de este degenerado. Sí, 72. Los investigadores encontraron más de 20,000 fotos y videos documentando todos y cada uno de estos horribles sucesos. La policía calculó que estamos hablando de unos 200 asaltos separados. Los participantes tenían entre 26 y 72 años de edad. Sus ocupaciones, había de todo un poco. Había variedad, desde reporteros, bomberos, soldados, un enfermero, programador de computadoras, literal de todo. Muchos tenían esposas e hijos, algunos usaron condones, otros ni eso, ya que Dominique no requería que usaran protección. Lógicamente, esta pobre mujer experimentó múltiples enfermedades de transmisión sexual durante estos años. En noviembre del 2020, los policías le piden a Giselle que por favor pasara a la estación de policía para platicar con ella. Y es ahí donde los oficiales le enseñan las horríficas imágenes grabadas por su propio marido. En las propias palabras de Giselle, ella dijo: "Me trataban como una muñeca de trapo". Algunos de estos asquerosos hombres eran parte de la comunidad de Giselle, ya que cuando los policías le enseñaron estas imágenes, ella pudo reconocer a un par de ellos como gente random que había visto un par de veces con su esposo y hasta un vecino que fue parte de esta horrible desgracia. Y yo solo quiero decir que no comprendo cómo puedes ir a visitar a este hombre enfrente de su esposa, dar la cara sabiendo lo que está pasando. No me cabe en la cabeza cómo puede haber gente así.
En total se lograron identificar a 50 hombres diferentes. Algunos de ellos se habían convertido en discípulos de Dominique y ya habían empezado a hacerle lo mismo a sus esposas. Todos estos monstruos empezaron su juicio el 2 de septiembre del 2024. Pero antes de entrar en los detalles de lo que pasó en ese juicio, me gustaría abordar la pregunta que yo creo que todos tenemos en la cabeza. ¿Cómo puede ser que Giselle no se dio cuenta? Cuando comienza toda esta locura en el 2011, Giselle empieza a experimentar lagunas mentales, periodos de tiempo donde no se acordaba absolutamente de nada de lo que había pasado. En incontables ocasiones, Giselle despertaba sin saber qué había hecho la noche anterior, y al tratar de recordar y poner esfuerzo, nada, mente en blanco. Lapsos de tiempo que desaparecían completamente de la memoria de Giselle. Incluso esta pobre señora dejó de manejar pensando que a lo mejor estaba experimentando principios de Alzheimer o un tumor cerebral o otra enfermedad seria. Y como ya te había comentado, junto con esas lagunas llegaron continuas infecciones en sus genitales. ¿Y quién estaba ahí, aparentemente al pie del cañón como un esposo devoto? Dominique Pelicot, pretendiendo que le preocupaba el estado de su esposa y al mismo tiempo sabiendo perfectamente que era lo que le estaba pasando. Para mediados del 2013, la condición de Giselle había empeorado. Había perdido muchísimo peso, se le estaba cayendo el cabello y las infecciones y lagunas estaban más presentes que nunca. Y no me puedo ni imaginar la desesperación de esta pobre mujer al ver que su salud mental y física se desvanecían sin explicación alguna. Ir a todos estos doctores y que ninguno te pudiera decir qué es lo que estaba pasando. Y obviamente era Dominique el que la estaba dopando en secreto. Él le ponía un cóctel de calmantes y pastillas para dormir en la comida y las bebidas. Este hombre había tomado todo el control sobre la vida de Giselle. Por un lado, el indignante abuso del que ya sabemos, pero también la hacía sentir que ella había perdido sus capacidades mentales. Un minuto estaba literalmente drogando a su esposa y de ahí con la misma se volteaba y era él el que le sostenía la mano durante sus consultas médicas. Giselle nunca supo. No tenía ni idea, hasta que los investigadores le mostraron la clase de monstruo con la que había compartido los últimos 50 años de su vida. Y es imposible ponerse en sus zapatos para entender lo que esta pobre mujer ha de haber sentido cuando vio los miles y miles de videos que su propio esposo había grabado. Aparte de estos videos que mayormente eran protagonizados por la pobre Giselle y los monstruos esos, también encontraron fotos de la hija de Dominique mientras dormía semidesnuda y fotos de la nuera de Dominique mientras se bañaba. Hazme el favor, ¿qué pedazo de porquería de humano? Por cierto, Giselle se divorció de Dominique tan pronto como se enteró de lo sucedido. Cuando los policías empiezan a interrogar a Dominique acerca de estos archivos, él confiesa que todo empezó cuando los doctores de Giselle le recetan antihistamínicos para sus alergias. Al darse cuenta cómo le afectaban, este maniático decide agregar más pastillas al cóctel y se aprovechó para experimentar las fantasías a las que Giselle nunca hubiera accedido si no fuera por las drogas. También dijo que su única intención era darle un nuevo giro a su relación. En sus últimas declaraciones durante el juicio, este hombre tuvo el valor de salir y decir que él había sido molestado cuando era muy pequeño y bla bla bla. Puros intentos patéticos de hacerse ver como una víctima inocente que obviamente no es. Pero para clarificar, este hombre jamás negó los hechos. Él siempre admitió que él era culpable. Aunque con toda esta evidencia no sé cómo habría podido decir lo contrario. Y aquí viene la parte de la historia que hace de Giselle una verdadera guerrera. Cuando este caso se abrió y se asignó una fecha para el juicio, Giselle podría haber solicitado que todo esto se hiciera en privado, lo cual hubiera sido de entenderse ya que muchas víctimas experimentan vergüenza después de que pasan por este tipo de situaciones. Pero Giselle no pensaba quedarse en silencio. Ella tomó la valentísima decisión de hacer todo el caso público. ¿Por qué? Ella explicó lo siguiente. Por 50 años viví con un hombre que nunca me hubiera imaginado era capaz de cometer estos horribles actos. No tengo nada de qué avergonzarme. Los hombres que me hicieron esto son los que deberían de estar avergonzados. Y me imagino cuando ella decide hacer todo el caso público, incluyendo los nombres de estos malhechores, esto le ha de haber caído como balde de agua fría a estos asquerosos, porque obviamente les convenía que todo se quedara
quedara por debajo de la mesa. Pero esta señora decidió exponer a cada uno de ellos como los monstruos que son, con la intención de regar el mensaje de que cada víctima debe ser escuchada y que los que se deben avergonzar y esconder son los malhechores. Ahora al juicio. Como dije, el juicio empezó el 2 de septiembre del 2024 y duró más de 4 meses. Como ya te imaginas, el caso atrajo la atención del mundo entero. Día a día, Giselle y sus hijos se sentaron al frente de la corte para presenciar la caída de sus 51 violadores. Pero Giselle y sus hijos no estaban solos, ya que muchísimas mujeres se solidarizaron y fueron al juicio para apoyar a Giselle, darles muestras de cariño y respeto por exponer a todos estos monstruos al público y así demostrar la decadencia que la sociedad experimenta actualmente. Y sobre todo, ejercer presión social por miedo a que las leyes machistas de Francia no fueran suficientes para proteger a Giselle, que ya se había convertido en la representante de todas las mujeres que habían experimentado abuso en algún momento de sus vidas. Los jueces se retiraron para preparar su veredicto el 16 de diciembre del 2024 y no regresaron hasta el 19 de diciembre para comunicar que los 51 enjuiciados, incluyendo a Dominique, habían sido declarados culpables por todos sus cargos. Dominique recibió la pena máxima por violación en Francia, que son 20 años en prisión, mientras que las sentencias de los otros hombres variaban entre los 3 y 15 años. Y si me preguntas a mí, se me hace nada. Dominique tiene 72 años en la actualidad y probablemente morirá en prisión, pero cómo me hubiera gustado que recibiera una sentencia mucho más larga. Y así terminó esta historia. Aunque hay tanta información que probablemente pude haber hecho un video de horas, pero solo quería resumirte la información más importante para darle voz a la historia de esta valiente mujer que de víctima se convirtió en una ruidosa voz en contra del patriarcado e hizo que el mundo entero volteara a ver los retorcidos que podemos ser como sociedad. Me es horriblemente difícil creer que esta historia es verdad y que probablemente sigue y seguirá pasando. Una de las cosas que Giselle dijo es que uno de los motivos por los cuales ella decidió hacer público el caso es porque ella piensa que tal vez hay más mujeres experimentando algo similar y que no quiere que nadie más pase por esta situación. Y yo solo quiero decir gracias, Giselle, por traer tanta luz a este retorcido mundo, por ser tan valiente y por tener la dignidad y la fuerza para sentarte enfrente de todos estos monstruos y todavía sonreírles, porque durante todo este juicio la señora ni una lágrima derramó, ni una lágrima. ¡Qué mujer tan valiente! Y esta fue la historia de hoy. Muchas gracias por acompañarme. Si te gustó la cobertura, no se te olvide suscribirte. Cuídate mucho, mucho y nos vemos para la próxima. Bye, bye.